Rendición de cuentas periodo legislativo 2020-2021. Arquitecto Fernando Callejas Barona, asambleísta por Tungurahua. Distinguidos amigos, ciudadanos de Tungurahua, ciudadanos del país, cumpliendo lo que dispone la ley, presento a ustedes esta rendición de cuentas de mis actividades como asambleísta electo por la provincia de Tungurahua en el año 2020 y parte del 2021, porque he terminado mis funciones como asambleísta el 14 de mayo del 2021. Me he circunscrito estrictamente a lo que me manda la ley. La ley es muy clara en cuanto a las atribuciones y a las obligaciones que tiene un asambleísta. Entre sus atribuciones, fiscalizar y legislar. Y entre las prohibiciones, pues, no podemos cumplir ninguna otra función ni ninguna otra actividad que lo que está claramente dispuesto en la ley. Y así hemos procedido. Siempre, tanto en mi vida pública como en mi vida privada, he sido respetuoso de la ley y he sido respetuoso de esta alta dignidad que los tungurahuenses me confiaron en mayo del 2017. He fiscalizado todo lo que debía fiscalizarse. He estado atento a los juicios políticos que se han dado en la Asamblea Nacional y he apoyado a aquellos que creía debía apoyar y no he estado de acuerdo en algunos de esos juicios políticos y obviamente me he abstenido en esa votación. Tuve también el alto honor dentro de lo que es la labor de fiscalización de un asambleísta de ser parte del Comité de Ética. Y en el Comité de Ética fui su presidente. Este comité importantísimo para juzgar las acciones eventualmente reñidas con la ley que un asambleísta haya cometido. Tuve la suerte y agradezco esa gentileza de haber sido electo presidente de este comité y a los 10 años volvió a funcionar este comité y tuvimos que llevar adelante un proceso en contra de un asambleísta. Presentamos este informe para conocimiento del Pleno y ese asambleísta, con pena tengo que señalarlo, fue destituido de la Asamblea Nacional. En cuanto a la legislación, siempre hemos estado presentando proyectos de ley que han seguido su curso regular en la Asamblea Nacional y en la Comisión de Desarrollo Económico, comisión a la que yo pertenecí, hemos hecho un trabajo realmente importante. La mayor parte de las últimas leyes que se aprobaron en el Pleno provinieron precisamente de esta comisión. Ciudadanos tungurahuenses, ciudadanos ecuatorianos, he cumplido mi obligación legal y moral. No he defraudado esa confianza que ustedes depositaron en mí y la labor que he cumplido ha sido siempre mirando los intereses de los ciudadanos ecuatorianos, ningún otro interés. Muchas gracias. Ecuatorianos, ponemos en vuestro conocimiento la gestión realizada por el asambleísta Fernando Callejas Barona, desde su despacho, desde la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, de la cual fue su miembro, y desde las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, en las que intervino activamente durante el periodo de enero de 2020 hasta el 13 de mayo de 2021. A. Gestión del despacho. 1. Pedidos de información a varias autoridades. Solicitudes de información al canciller José Valencia y al general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, sobre el estado en el que se encuentra el estudio científico y técnico para que el Ecuador haga prevalecer sus derechos en el mar, acorde a lo estipulado en la Convención sobre el Derecho del Mar y su respectivo anexo, tomando en cuenta que hasta el 2022 el gobierno ecuatoriano debe presentar el estudio ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Solicitud de información al ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca para que se canalice en forma legal y administrativa las propuestas realizadas a esa cartera de Estado por la Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías. Solicitud de información al ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca para que se canalice en forma legal y administrativa los justos requerimientos hechos a esa cartera de Estado por parte de la Cámara Nacional del Calzado Caltu y la Asociación Nacional de Curtidores ANC. Acuerdos y condecoraciones entregados a personas naturales o jurídicas que se han destacado.
Acuerdo legislativo de felicitación a la ciudad de Ambato en razón de que el Parlamento andino declaró a la fiesta de la fruta y de las flores como referente cultural y patrimonio inmaterial de la región andina. Acuerdo legislativo y condecoración Vicente Rocafuerte al mérito social y deportivo a favor del Círculo Social y Deportivo Tarqui por cumplir 100 años de fructífera labor en beneficio del desarrollo del Cantón Ambato. Acuerdo legislativo y condecoración Vicente Rocafuerte al mérito empresarial a la empresa petrolera Certecpet, en las personas de sus representantes legales, ingenieros Eduardo y Byron López Roballo, por cumplir 30 años de servicio en el mercado mundial petrolero, aportando significativamente al desarrollo del país. Acuerdo y condecoración Vicente Rocafuerte al mérito cultural y artístico a los hermanos Eduardo y Danilo Miño Naranjo, por su brillante carrera artística en escenarios nacionales e internacionales, que les constituyó en embajadores de la música ecuatoriana. Acuerdo legislativo de felicitación a la Unidad Educativa Bolívar, por sus 160 años de creación, al servicio educativo de las generaciones de estudiantes ambateños y tunguragüenses. Acuerdo legislativo y condecoración Vicente Rocafuerte post-mortem al mérito cívico y profesional al economista Eduardo Valencia Vázquez, por su reconocida trayectoria profesional y su lucha contra la corrupción que le constituyó en un referente de honestidad y transparencia. Acuerdo legislativo y condecoración Vicente Rocafuerte post-mortem al mérito cívico y profesional al economista Jorge Rodríguez Torres, por su reconocida trayectoria profesional y su inclaudicable lucha contra la corrupción desde la Comisión Nacional Anticorrupción, constituyéndose en un ejemplo de honestidad y transparencia. 3. Observaciones a proyectos de ley. Observaciones a propuesta de resolución de la Comisión de Desarrollo Económico respecto a la grave crisis sanitaria y económica del Ecuador. Observaciones al primer debate del proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Observaciones al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Observaciones al proyecto de ley orgánica de economía circular y al proyecto de ley orgánica de reciclaje inclusivo. Observaciones y propuestas al proyecto de la ley reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Observaciones al proyecto de ley de modernización a la Ley de Compañías. Observaciones al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Observaciones al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. B. Gestión desde la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. 1. Proyecto propuesto. Ley de reactivación productiva y facilidades para los ciudadanos ante la crisis del COVID-19. 2. Proyectos de ley tratados en la Comisión de Desarrollo Económico. Ley Orgánica de Turismo Comunitario. Ley Orgánica de Economía Circular. Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID-19. Ley de Reactivación Productiva y Facilidades para los ciudadanos ante la crisis del COVID-19. Ley Orgánica de Servicios de Asistencia. Ley Orgánica Integral para la Defensa del Consumidor. Ley reformatoria a varios cuerpos legales para incentivar la innovación y el emprendimiento. Ley reformatoria a la Ley de Inquilinato. Ley Orgánica de Pago a Tiempo. Ley para contribuir a mitigar los efectos de la crisis y reformatoria a varios cuerpos legales como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19. Ley de modernización de la Ley de Compañías. Ley orgánica para suspender el proceso de desahucio en los contratos de arrendamiento destinados a comercio. Ley orgánica de reactivación económica, facilidades y suspensión de pago por la emergencia sanitaria COVID-19. Ley orgánica para enfrentar la crisis humanitaria causada por el COVID-19 y dotar al Estado de herramientas de contención y financiamiento. Ley orgánica para suspender las obligaciones generales con el IES y con el Banco del IES para prevenir el impacto económico en las pequeñas y medianas empresas pymes. Ley orgánica de apoyo a los sectores sociales afectados por la pandemia del COVID-19. Ley orgánica de apoyo a los jubilados y beneficiarios de Montepío para la suspensión, diferimiento y alcance de nuevos créditos otorgados por el IES y el BIES. Ley orgánica reformatoria a la Ley de Comunicaciones.
Ley de incentivos que permitan enfrentar los efectos de la pandemia por COVID-19 que afectan a los productores asociativos o comunitarios, productores agrícolas familiares, pequeños productores campesinos y pescadores artesanales. Ley reformatoria a la Ley de Inquilinato. Ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la Ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria 1999. Ley orgánica reformatoria a la Ley de Turismo. Ley orgánica para garantizar el acceso al servicio de Internet en los sectores urbano marginales y rurales del Ecuador. Ley para otorgar facilidades de pago a todas las personas naturales y jurídicas que mantengan obligaciones con el Banco Nacional de Fomento en liquidación y que producto de la pandemia COVID-19 necesiten ser reestructuradas. Ley orgánica reformatoria a la Ley de Empresas Públicas. Ley orgánica reformatoria a la Ley de Emprendimiento e Innovación para la implementación efectiva del emprendimiento juvenil. Nota: de todos estos proyectos tratados, unos se fusionaron en una sola ley, especialmente los relacionados con la pandemia del COVID-19. C. Gestión desde las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. 1. Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y sancionadas por el Ejecutivo, debidamente publicadas en el Registro Oficial. Ley reformatoria de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Ley orgánica reformatoria en casos de personas desaparecidas y extraviadas. Ley reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Ley orgánica de Emprendimiento e Innovación. Ley orgánica para el desarrollo de agricultura y pesca. Ley orgánica de apoyo comunitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Ley reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. Ley reformatoria a la Ley de Minería. Ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. Ley orgánica contra el consumo y tráfico de drogas. Ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Ley orgánica reformatoria a la Ley orgánica de la Función Legislativa. Ley orgánica reformatoria de la Ley orgánica de la Función Judicial. Ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de desarrollo de derecho privado, a la Ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Ley orgánica reformatoria a la Ley orgánica de Servicio Público para la protección del empleo y la garantía de estabilidad en el sector público. Ley de modernización a la Ley de Compañías. Ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso. Ley orgánica reformatoria a la Ley de Comunicación. Ley orgánica reformatoria a la Ley orgánica de Movilidad Humana, Ley reformatoria. Ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. Ley orgánica de protección de datos personales. Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Ley orgánica reformatoria a la Ley de Educación Intercultural. Ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización. D. Gestión como presidente y miembro del Comité de Ética. El Comité de Ética es un organismo de investigación interna de la Asamblea Nacional creado el 10 de noviembre de 2020, mediante reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Comienza su gestión el 1 de diciembre de 2020, en que es designado como presidente el asambleísta Fernando Callejas Barona. En su corto tiempo de existencia, conoció la denuncia sobre la presunta obtención irregular de un carnet de discapacidad por parte del asambleísta Fabricio Villamar, de cuya investigación se emite el informe al Pleno de la Asamblea Nacional recomendando su destitución, la que fue acogida en sesión del 10 de mayo de 2021. Estimados ecuatorianos, presentamos ante ustedes un resumen de las intervenciones del asambleísta por Tungurahua, arquitecto Fernando Callejas Barona, correspondiente a varias sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Previamente, escuchemos el criterio del analista Francisco Huerta Montalvo sobre la gestión de nuestro legislador. Desgraciadamente, los bloques no responden a los principios de los partidos que representan y uno ve con asombro cómo se cruzan las votaciones
y ni siquiera dentro de los bloques hay uniformidad. Estamos frente a un gran caos ideológico que permite que algunos legisladores, y me permito dar un nombre como Fernando Callejas, luzcan como la posibilidad de lo que debería ser un legislador ecuatoriano apetecible. Pero con otras poquísimas excepciones, es detestable lo que ocurre en el Parlamento. Responsables de la corrupción en el proyecto de la refinería del Pacífico y acueducto de Manabí. En primer lugar, obviamente tengo que solidarizarme con los ciudadanos de la provincia de Manabí, de los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, que en este momento no tienen agua potable por acciones que no han sido tomadas con la debida celeridad, eficiencia y eficacia por parte de los funcionarios del actual gobierno. Yo quisiera ir un poco más allá de este grave problema que, reitero, tiene que ser solucionado. Y en esta línea de tiempo que les gusta decir a algunos, me voy a trasladar al año 2008-2009, cuando con bombos y platillos y con toda la parafernalia que les encantaba a los señores de la Revolución Ciudadana, se puso la primera piedra en eso que es un terreno aplanado de 1.500 hectáreas y que se gastaron alrededor de 1.300 millones de dólares. Las cosas hay que decirlas claras. Y además de esta línea de tiempo, hagamos un ejercicio mental. Si la refinería del Pacífico se hubiera hecho con personas serias, responsables, honestas, este rato tendríamos la refinería del Pacífico funcionando y estos 3 cantones de Manabí recibiendo el agua que tienen que recibir. Esa es la verdad. Pero como todo fue un atraco monumental, no hay agua para los cantones de Manabí, no hay refinería del Pacífico y ahí están botados 1.300 millones de dólares. Aquí los asambleístas tenemos que hablar claro y hablar con frontalidad. Porque eso es la verdad, eso es lo que sucedió. El tratamiento del proyecto de ley sobre el desarrollo de la acuacultura y pesca. Una nueva ley de pesca y de la actividad acuícola, una actividad importantísima para la economía del país que genera 4.000 millones de dólares. Simplemente yo tengo una inquietud respecto a 2 artículos de esta ley que quisiera, por favor, los señores asambleístas, que tomemos en cuenta los mismos. El artículo 61, que habla de concesiones en playas y bahías, quiere decir en terrenos que son de todos los ecuatorianos. Y el artículo 68, que habla de extensión de esta concesión, 250 hectáreas para personas naturales, 1.000 hectáreas para personas jurídicas y 3.000 hectáreas para personas vinculadas. A mí, como me gusta hacer un poco de números, porque a veces 3.000 hectáreas pues no ha de ser mucho, ¿no es cierto? 3.000 hectáreas resulta que es 30 millones de metros cuadrados. 30 millones de metros cuadrados es 30 kilómetros cuadrados. Una extensión más grande que un cantón pequeño de la provincia de Tungurahua, el cantón Ceballos, que tiene 19 kilómetros cuadrados. 30 kilómetros cuadrados, 10 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho, de terrenos que pertenecen a todos los ecuatorianos y que aquí se han concesionado anteriormente, pero con estos 2 artículos eventualmente se pueden seguir concesionando, señor presidente, porque además hay una disposición general, la 5ª, que prohíbe nuevas concesiones, y esto está perfecto, pero si tenemos una disposición general que prohíbe nuevas concesiones, ¿para qué en los artículos 61 y 68 hablamos nuevamente de extensiones? Si estamos haciendo una nueva ley. Y con esto hay que decirlo, si bien es cierto se favoreció alguna actividad acuícola, esto perjudicó gravemente el medio ambiente. Se arrasaron manglares y se tomaron áreas de playas y bahías, y esto no puede continuar, señor presidente. Si estos artículos, del artículo 61 y 68, permanecen,
Va a haber la posibilidad de cualquier persona, siempre hay la posibilidad de la corruptela, siga concesionando áreas en playas y bahías. Señor presidente, señores asambleístas, esto existía en la anterior ley, eliminémoslo, porque usted lo está eliminando al prohibir nuevas concesiones en la disposición quinta. Entonces, estos dos artículos, para que exista concordancia con la disposición quinta, tiene que decir necesariamente: en la ley anterior se concesionaba X números de hectáreas, que ya he cuantificado la monstruosidad de área que es eso. En la nueva ley están prohibidas nuevas concesiones. Y una cosa final, señor presidente: esas concesiones que se terminan, esos terrenos tienen que regresar a propiedad de los ecuatorianos. Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Como se oyen tantas barbaridades, como se escuchan tantos insultos, tenemos que necesariamente intervenir. Lo que debía primar en la Asamblea Nacional en este momento es esa unidad nacional necesaria para enfrentar esta gravísima crisis sanitaria, económica, social que vive el país. Claro que yo también estoy de acuerdo que no se puede simplemente decir que se debe archivar la ley. Eso es lo más fácil. Qué fácil decir que esta ley no sirve para nada y que lo único que se pretende es violentar las autonomías de ciertas instituciones. Ahora nos acordamos de la autonomía del Seguro Social, y cuando le metieron mano de manera descarada al Seguro Social, y cuando se llevaron 8.000 millones de dólares de esa institución, y cuando no aportaron el 40% al fondo de pensiones, una obligación legal que está en la Constitución, ahí no dijeron nada. Pero claro, ahora no les conviene esta ley y hay que rechazarla y hay que archivarla. En todo caso, yo sí soy coherente con lo que digo y lo que pienso. Hay que respetar las autonomías, pero que sea una verdadera autonomía. El Seguro Social, hay que decirlo, jamás ha gozado de autonomía. Y aquí las personas y los asambleístas que están reclamando esa autonomía, ¿por qué no se ha tratado la ley del Seguro Social que yo vengo reclamando desde hace 3 años para que se impida de una manera terminante y de una vez por todas que todos los gobiernos conviertan el Seguro Social en caja chica de cada gobierno? Y claro, el anterior gobierno no solamente le convirtió en caja chica, fue la caja grande para financiar el despilfarro y la corrupción en 10 años de desgobierno. Y entonces, si se envía una ley necesaria para que se pueda de alguna manera priorizar gastos en todo el sector público, tenemos que apoyar, pues. Y no estoy de acuerdo en muchas cosas del gobierno nacional, y esta ley habrá que analizarla, habrá que mejorarla, pero jamás voy a estar de acuerdo con renunciar a nuestro derecho y a nuestra obligación con el Ecuador de tratar las leyes, de analizarlas y de mejorarlas. Así que, distinguidos asambleístas, a hacer el trabajo que tenemos que hacer, a trabajar en beneficio de los ciudadanos ecuatorianos, a conocer las leyes, a mejorarlas y en contra de simplemente archivar esas leyes por intereses politiqueros. Tenemos que ser consecuentes con la obligación que nos dieron los ciudadanos que nos eligieron. Trabajemos en las leyes, mejorémoslas y demos esas leyes al país que las necesitan urgentemente. Propuesta de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Ese importantísimo organismo que supuestamente iba a corregir todo en el país. Era la panacea para luchar contra la corrupción y para que haya participación ciudadana. Miren ustedes estos nombres rimbombantes que se inventaban en la época de la Revolución Ciudadana. Quinto poder del Estado, transparencia y control social. Cuando lo que menos hubo en esos años de la Revolución Ciudadana, y todavía se mantiene hasta ahora, es transparencia, y lo que no se permitió es el control social. Y a través de este quinto poder, como organismo ejecutor,
y principal de este quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Otro nombre muy largo, muy extenso, que nos abría una cantidad de esperanza a los ecuatorianos, pero que finalmente fue un gran fraude contra la democracia, porque ese Consejo de Participación Ciudadana y Control no controló nada ni permitió la participación ciudadana. Un organismo tan importante y que tenía la obligación moral de poner a los mejores ciudadanos ecuatorianos, a los más honestos, en altos cargos de control en la Corte Constitucional, y ya vemos cómo nos defraudaron, y ya vemos lo que sucedió. Unos pocos ejemplos nada más para saber lo que pasaba en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Consejo Nacional Electoral, el señor Juan Pablo Pozo, que hizo un fraude monumental en las elecciones del 2017 y que en premio de ese fraude fue condecorado en el Palacio de Carondelet. La Contraloría General del Estado, la que debe velar por el sagrado uso de los recursos públicos en manos de un verdadero delincuente que exigía las coimas, no que le depositen en cuentas cifradas o en donde sea, que le traigan los billetes, porque quería mirar el cuerpo del delito para seguramente apaciguar su conciencia. En la Corte Constitucional, como vicepresidente de ese importante organismo, la señora Pamela Martínez. A ese nivel de degradación llegamos en el Ecuador. Resulta que ahora nos quieren vender la idea de que todo ha sido una maravilla y que este tristemente célebre Consejo de Participación Ciudadana y Control Social efectivamente fue la panacea que cambió el país. No, señores, fue el fraude más grande que generó la más amplia capacidad de robo en el país. Así que ahora que se está proponiendo que se elimine ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que reitero, no controló nada, ni permitió la participación ciudadana, bienvenida pues esa posibilidad. Presuntos actos de corrupción de ciertos asambleístas. Yo sí quisiera sumarme a lo que han dicho algunos asambleístas en el sentido de que realmente indigna y nos da vergüenza todos estos actos de corrupción, actos reñidos con lo que debe ser un comportamiento cabal de todos los asambleístas, han ocurrido en la Asamblea Nacional. Ya pasamos por ese vergonzoso hecho del pedir diezmos, que en algunos casos no eran diezmos, sino muchísimo más alto el aporte de ciertos colaboradores a ciertos asambleístas. ¿Cómo es posible que el asambleísta pueda trabajar con sus colaboradores si sabe él que les está quitando parte de su recurso sagrado que no puede ser topado para fines no confesados? ¿Cómo es posible que hayan habido asambleístas que estén metidos en cargos públicos o que hayan puesto a familiares, agnados y cognados en cargos públicos, pero no con el sano interés de que se trabaje en beneficio del país? No, ponían a ciertas personas inescrupulosas en esos cargos públicos para que cometan fechorías. ¿Cómo vamos a aceptar que hayan ciertos asambleístas que, aprovechándose de esta ley positiva para favorecer a aquellas personas que tienen discapacidad, hayan adquirido fraudulentamente esos carnets de discapacitados no del todo sanos ni honestos? Esto, señor presidente, tenemos que reclamarlo y tenemos que alzar nuestra voz en rechazo de aquellos asambleístas que no han actuado correctamente y en la línea de lo que debe ser una actuación seria, responsable y apegada a la ley. Y si tenemos que depurar la Asamblea Nacional, independientemente de lo que haga Fiscalía y la Justicia, deberíamos hacerlo, porque de esa manera estaríamos enviando un mensaje fuerte
y claro y contundente a los ciudadanos en bien de la Asamblea Nacional y de recuperar su prestigio. Pretendida reestructura de la Comisión de Fiscalización. Nosotros somos parte de una función del Estado y nosotros somos funcionarios públicos. Y como funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la ley y la Constitución. Y el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le manda, nada más. Aquí quiero dejar en claro que los asambleístas debemos dar ejemplo de cumplimiento de la ley. Y entonces, aquí como no nos gusta la comisión de fiscalización, aquí como 2 asambleístas de esta comisión lamentablemente y vergonzosamente entraron en actos reñidos con la moral y con la ley, a reestructurar toda la comisión. Hace poco tiempo, hace pocos meses, los asambleístas que ahora quieren llevar a juicio político a todo el mundo y que quieren tomarse la comisión de fiscalización, impidieron con su voto que se dé el juicio político necesario y pertinente para garantizar la democracia a la señora presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero ahí sí valía, pues no, porque ellos, los arrogantes, prepotentes y vanidosos, no quisieron llevar a juicio político. Ahora nada vale y a tomarse por asalto todas las instituciones de la Asamblea Nacional. No es así, señores. Aquí sí queremos recuperar, porque también se ha dicho, ¿no? El 2% de credibilidad. A mí no me interesa eso. Yo tengo mi conciencia tranquila de que he hecho mi trabajo, de que he cumplido con la ley, de que jamás verán el nombre del arquitecto Callejas haciendo nada fuera de la ley y de lo que es mi atribución, fiscalizar y legislar, nada más. Aquí no tenemos que interpretar nada, porque no tenemos el derecho de interpretar lo que está claro y objetivo. Podemos interpretar la ley cuando hay duda sobre esa ley. En el artículo 23 no hay ninguna duda, es clara y taxativa. Ese artículo es claro, diáfano y taxativo, y por lo tanto simplemente tenemos que cumplir la ley. Si queremos recuperar la credibilidad en la Asamblea Nacional, trabajemos pues más días, señor presidente. Usted convoque a los días que sean necesarios, prioricemos 5 o 6 leyes necesarias y trabajemos en esas leyes y no perdamos el tiempo en estos debates innecesarios y no pertinentes. Tratamiento del Código de la Niñez. Aquí las leyes son para mejorarse con el aporte de los asambleístas y el aporte de instituciones públicas y el aporte de organizaciones sociales. Así tiene que ser. Y así tengo entendido que se ha hecho en estos 3 años. Y aquí la asambleísta Vilma Andrade nos ha presentado estos cuadros dramáticos que todos conocemos y que lamentablemente muchas de esas terribles violaciones psicológicas, sexuales, físicas a nuestros niños, niñas y adolescentes quedan sin sanción, porque precisamente no hay una ley mucho más precisa, concreta como este código para llegar a la sanción a todos esos desalmados que atentan contra la vida misma de estas criaturas. Pero no será prioritario que los gobiernos autónomos descentralizados, tal vez eliminando gastos que no son prioritarios, prioricen la atención a este sector vulnerable de la población de sus propias jurisdicciones. Así que sí, habrá que hacer algunos ajustes en esta ley, en este código que se ha presentado luego de un arduo trabajo. Aquí la UNICEF estaba obligada como institución a respaldar este proyecto, a dar todos los aportes que sean necesarios y pertinentes y a lograr una mejor construcción de la ley. Espero yo, porque estoy seguro que así habrá sucedido, que los aportes que en su momento dio la UNICEF hayan sido recogidos, se hayan incorporado en lo posible a este código, y si con la aprobación de este código, de esta nueva ley propuesta, se logra mejorar, avanzar
en el tema de la protección de este grupo vulnerable, pues bien, tenemos que aprobar esto. El presidente de la República, el Ejecutivo, tiene también su capacidad de colegislar. Bueno, pues esto irá a la presidencia de la República y habrá también sus aportes desde esa función del Estado. Y entonces, complementado todo lo que se ha hecho aquí en la comisión que trabajó en este tema, con todos los aportes de instituciones públicas que ya lo han hecho, con los aportes de la sociedad civil que ya lo han hecho, con el aporte de nosotros los asambleístas que ya lo hemos hecho, se construirá una ley necesaria, pertinente y que debemos aprobar. Réplica a la Revolución Ciudadana sobre la situación del Seguro Social. Aquí se pretende hacer creer a los ciudadanos ecuatorianos que en la época de los 10 años de la Revolución Ciudadana, así se denomina, ninguna revolución, se salvó al Seguro Social. Todo lo contrario, señor presidente. Al Seguro Social se le postró en su máxima expresión a través de 10 años de populismo, a través de 10 años de dispendio, a través de 10 años de despilfarro. Y ni siquiera fueron capaces de entender lo que es un fondo previsional. Por favor, señores revolucionarios, previsional. Fondos que tenían que estar acumulados para el futuro, para poder pagar en el futuro especialmente las pensiones de jubilación. Pero en el 2015, de manera demagógica, de manera irresponsable y de manera inconstitucional, ahora que tanto hablan del cumplimiento de la Constitución, se aprobó esa nefasta ley de justicia laboral y a través de 100 asambleístas alzamanos se eliminó el aporte del 40% al fondo de pensiones. Y eso tiene al Seguro Social este momento en grave crisis, porque hasta el día de hoy no se ha podido cancelar esa deuda, porque obviamente el gobierno nacional no tiene los recursos suficientes, porque dejaron el país quebrado. Así que ahora también hay que decirle al señor Guatet, este señor a quien le han puesto al frente de la dirección del Seguro Social, olvídese, señor Guatet, de pretender relevar las pensiones que tenemos que pagar los afiliados al Seguro Social para cubrir el despilfarro y la corrupción. Primero, averigüe toda la corrupción, combata la corrupción y luego saque a 18,000 burócratas innecesarios producto de 10 años de desgobierno para que nos pretenda cobrar más recursos a los ecuatorianos. Atiendan al Seguro Social y tenemos que salvar al Seguro Social, y lo que ahora se va a aprobar es un paso en ese sentido. Designación del presidente de gobierno de Galápagos y sobre el asilo otorgado al hacker Julian Assange. La condición de patrimonio universal, patrimonio natural universal de las Islas Galápagos. Y por eso mismo, este patrimonio natural que felizmente pertenece a la soberanía del Ecuador, a territorio ecuatoriano, tiene que ser considerado de manera muy especial y muy específica. Y aquí sí yo también quisiera decir que me llama la atención el dictamen de la Corte Constitucional. Ellos han dado un dictamen favorable y esta enmienda pasa a conocimiento de la comisión especial que se ha conformado para conocer estas enmiendas planteadas, entre otras que tenemos que tratar en estos mismos días. Y sí me llama la atención que la comisión haya votado casi prácticamente por unanimidad a favor de esta enmienda propuesta. Porque yo creo que en la comisión, si bien es cierto, se habrá considerado este tema de que debe haber participación ciudadana, de que todos los ciudadanos de Galápagos tienen la posibilidad de optar por ser presidentes del Consejo de Gobierno de Galápagos, yo diría que esa gravísima responsabilidad que tiene el presidente del Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos tiene que estar sobre cualquier interés local, tiene que estar sobre cualquier posibilidad de irrespetar
ese santuario natural que son las Islas Galápagos. Tiene que prevalecer un criterio técnico, un criterio de beneficio, sí, a los ciudadanos de Galápagos, que merecen todo el desarrollo y todo el progreso que merecen esos distinguidos ciudadanos de Galápagos, pero sobre esas consideraciones también tiene que primar algo que es fundamental y es esencial, el cuidado de nuestro medio ambiente. Y pongámonos a pensar qué sucedería en el supuesto caso no consentido que esta alta dignidad recaiga en una persona que responda a otros intereses que puede suceder y no a los intereses más altos y más dignos de las Islas Galápagos y de sus ciudadanos. Ese patrimonio natural de la humanidad tiene que ser preservado sobre cualquier otra consideración. Y como aquí ya se ha dicho, este Consejo de Gobierno, que está conformado por autoridades electas en Galápagos, tiene que tener ese equilibrio a través del presidente del Consejo de Gobierno, que tiene que ser nominado por el Ejecutivo. Y obviamente pues hemos de creer, y yo tengo entendido que así ha sucedido, el presidente de la República ha tenido el buen criterio de poner esa dignidad en manos de personas técnicas, en manos de personas que velan por el desarrollo de Galápagos, en manos de personas que están inmiscuidos y que conocen los problemas de las Islas Galápagos y de sus ciudadanos. Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. En primer lugar, decir que esta ley es una ley positiva. Por más que creamos que no es una ley positiva, que no va a generar empleo, es una ley positiva, va a generar empleo, se va a respaldar a los emprendedores, a los innovadores, y eso es positivo. Se ha incluido una disposición general que yo mismo solicité en el sentido de que exista, en concordancia con leyes vigentes como la LOCEP, alguna sanción para aquellos burócratas que se inventan cualquier problema, cualquier normativa que no existe y que impide que el emprendedor tenga facilidades para emprender. Eso es muy necesario y gracias, señor presidente, por haber acogido esa disposición. Ojalá toda la burocracia del país comprenda que al ciudadano hay que servirle, hay que apoyarle y que no hay que ponerle trabas. Luego he escuchado en algunas intervenciones de algunos sectores políticos dentro de la Asamblea Nacional que están preocupados porque supuestamente a través de esta ley se pretende precarizar el trabajo o las leyes laborales. De ninguna manera, señor presidente. En esta ley, y concuerdo acá con lo que dijo el distinguido asambleísta Cárdenas, quien va a trabajar en un nuevo emprendimiento no va a ejercer un menor esfuerzo, ni mucho menos. Tiene que reconocérsele todos sus derechos laborales que están contemplados en la ley, y así está la ley para que quede muy claro. Y finalmente, dejemos por favor de lado esa animadversión al empresario, al banquero, al gran empresario. Si ahora nos quejamos que se han perdido muchas fuentes de trabajo, es producto de eso, distinguidos amigos, por favor, de haber atacado de manera permanente al emprendedor y al empresario. Y para que aquí se sepa y se comprenda, porque el distinguido amigo asambleísta Rodrigo Collaguaso hablaba de las grandes utilidades de las empresas. Ojalá habría más empresas con esas utilidades, 1,000, 10,000, 100,000, porque le digo a usted, señor asambleísta Collaguaso, que seguramente no conoce de esas utilidades de las empresas. En primer lugar, 25% de impuesto a la renta. Y como aquí reitero nuevamente, decía el asambleísta Cárdenas, no es malo pagar impuestos. Así es, hay que pagar impuestos. Lo malo es que se dilapiden esos impuestos y se roben esos impuestos. Y finalmente, si usted suma 25% de impuesto a la renta, 15% de participación a los trabajadores, que está bien que así sea porque es la fuerza laboral que mueve al emprendimiento, y 5%
de reserva legal, más 10% que los socios tienen que pagar si retiran esas utilidades, llega a un total de 55%. Así que no es que de 70 millones de utilidad todo queda en ese banquero que supuestamente es un ser perverso, no. Más de 35 millones se reparte a una serie de personas y por eso tenemos que apoyar el emprendimiento y de esas empresas que tengan utilidades, ojalá habría miles en el Ecuador. Denuncia en contra del asambleísta Fabricio Villamar. He de indicar que el Comité de Ética, comité que yo presido, hemos actuado de acuerdo a lo que nos manda la ley. No hemos hecho otra cosa que seguir el debido proceso. Y por lo tanto yo no acepto que aquí se diga que el Comité de Ética simplemente está buscando un chivo expiatorio o que nosotros estamos actuando en base a rencillas y a venganzas personales o que 2 de sus miembros tenían que excusarse porque iban a actuar no de manera imparcial, sino parcializados, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir al asambleísta Villamar, pero mire usted que también ha cometido omisiones. Y dentro de estas omisiones graves, llegamos a la razón por la que usted ha sido sometido al Comité de Ética a través de denuncia promovida inicialmente por la Comisión de Salud, calificada y tratada en el Pleno de la Asamblea Nacional, hemos de decir, en un lapso de tiempo demasiado largo, pero bueno, al fin se trató, y por decisión y encargo de ese Pleno al asambleísta Collahuaso. El asambleísta Collahuaso presentó la denuncia en el CAL a través de usted, señor presidente de la Asamblea. El CAL calificó esa denuncia y esa denuncia derivó al Comité de Ética. Usted, cuando comparece al Comité de Ética, nos dice que una cosa es la emisión de carnets y otra cosa es la obtención de carnets. Pero mire usted, cumpliendo el debido proceso en el Comité de Ética, porque ya lo dije y lo reitero, hemos cumplido al pie de la letra lo que nos manda la ley y el reglamento. Hemos evacuado todas las pruebas de cargo y de descargo y hemos atendido lo que solicitaron los asambleístas comparecientes en cuanto a pruebas que se debían recabar. Y usted nos pidió al comité, y en un plazo ya muy corto, que solicitásemos información, entre otras instituciones, al Ministerio de Salud y a la Fiscalía. Y lo hicimos. Y esas instituciones nos dieron su información en tiempo realmente corto. ¿Y qué nos dice el informe que nos envía el Ministerio de Salud? Que de los 4 asambleístas del periodo 17-21 que tienen carnet de discapacidad, 3 han obtenido ese carnet con tiempo anterior a cuando fueron electos asambleístas, en años anteriores. Un asambleísta obtiene ese carnet en el año 2019 y ese carnet, escúchese bien señores asambleístas, habría sido entregado con inconsistencias. Eso nos dice el Ministerio de Salud. Eso es respecto a la obtención del carnet. Ese carnet que usted obtuvo habría sido entregado con inconsistencias. Ojalá todos aquellos que incumplen la ley, ojalá todos aquellos que que emitieron carnets de discapacidad sin cumplir la ley sean destituidos, porque así pondremos orden en la función pública, iniciaremos la puesta de orden en la función pública. Y también usted, señor asambleísta, y tengo que decirlo, no presenta ninguna prueba. Cuando nosotros de la manera más respetuosa y comedida le dijimos, señor asambleísta, presente las pruebas que nos demuestren que usted obtuvo su carnet de manera lícita, a pesar de lo que dice el ministerio, no nos presentó ninguna prueba. Hemos actuado dentro de lo que nos manda la ley y por eso ese informe para que ustedes, señores asambleístas, tomen la decisión final.
y este informe recomienda la destitución del asambleísta Fabricio Villamar. Pretendido privilegio que se quiere otorgar a los jubilados que más ganan. Cuando este proyecto de ley se presentó, yo creía que hace un par de años, pero me dicen que se ha presentado ya para primer debate hace casi 3 años. Yo señalé que este proyecto era inequitativo, que este proyecto era selectivo, que íbamos a legislar, no como nos manda la Constitución, para todos los ecuatorianos, sino para un pequeñísimo grupo de ciudadanos ecuatorianos que bien pueden ser solidarios con sus instituciones. ¿Y por qué digo esto? Porque esta reforma legal busca que aquellas personas privilegiadas, vuelvo a insistir, que ya se han jubilado y que tienen la suerte en este país en el que solamente 3 personas de cada 10 personas en capacidad de trabajar tienen trabajo, pues esas personas jubiladas y que vuelven a trabajar, el Seguro Social, el ISPA o el ISPOL retienen un 40% de esa jubilación para beneficio de esas instituciones a las que ellos pertenecen. En un país donde que un gran porcentaje de la población, 37%, vive en extrema pobreza. Y ahora vamos a aprobar esta ley absolutamente inequitativa. Y yo les pregunto pues a los señores de la Revolución Ciudadana y les pregunto a los señores de Alianza País, en el 2009, cuando eran un solo grupo político, aprobaron esta ley. Me parece bien, pues, porque efectivamente hay que buscar la equidad en el país, hay que buscar una sociedad más justa y hay que ser solidarios. Y si a mí me retienen el 40% de mi salario porque tengo jubilación y tengo otro salario, bien hecho, pues. Yo sí soy solidario. A pesar de que a mí no me escucharán que soy revolucionario, que soy progresista, que soy socialista del siglo XXI. No, señor. Y aquí se quiere decir que esto beneficia a todos los jubilados de las Fuerzas Armadas, a todos los jubilados de la ISPOL y a todos los jubilados del Seguro Social. No es así. Esto beneficia, como ya lo dijo la misma presidente de la Comisión de Justicia Laboral, creo que se llama, 100 y pico de personas en el ISPOL y 500 y pico en el ISPA. Y seguramente en la seguridad social serán algo, bueno, pues guardando la relación, unas 2,000 personas. Pues vamos a legislar para 2,500 personas. Vamos a evitar que esas 2,500 personas que tienen posibilidades en el Ecuador dejen de aportar ese 40% a sus instituciones. Esas instituciones, señores asambleístas, que están prácticamente quebradas. Porque el Seguro Social, así como ustedes, señores de Alianza País, aprobaron una ley que yo creo que es beneficiosa en el 2009, aprobaron una barbaridad en el 2015, cuando se dijo que dejaban de aportar el 40% al fondo de pensiones porque supuestamente el Seguro Social nadaba en dinero, cosa que obviamente no fue así. Y luego de 3 años esa Corte Constitucional, ya felizmente cesada, dijo que esta ley y esta reforma era inconstitucional. Pero eso es lo que dijo que era inconstitucional la Corte Constitucional, no la retención del 40%. Y por eso, en una resolución de octubre del 2020, la Corte Constitucional dijo, ante un pedido de pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de esta retención del 40%, dijo que eso no es inconstitucional. ¿Cuándo vamos a entender, por favor, que debemos ser solidarios? No solamente pregonemos con palabras y con discursos, aquí tenemos que demostrarlo con los hechos. Por lo tanto, señores asambleístas, no nos vayamos de nuestra labor en la Asamblea Nacional. Además, después de escuchar todas esas intervenciones,
toda esa grandilocuencia que han representado, que hemos representado dignamente a nuestros ciudadanos, a nuestros electores, etcétera, etcétera. No nos vayamos pues aprobando una ley que va a beneficiar a 2.500 personas. El universo de ecuatorianos somos mucho más, somos 17 millones de ecuatorianos, y de esos 17 millones de ecuatorianos, 37%, escúchese bien, 37% viven en extrema pobreza. Eso quiere decir menos de $2 al día. En homenaje a ese 37% de pobreza extrema en el Ecuador, no sigamos aprobando leyes que van destinadas a un grupo privilegiado de personas. Tratamiento de la Ley de Defensa de la Dolarización. Celebro la forma democrática como se dan los debates en nuestra Asamblea Nacional. Se presentaron economistas que responden a una tendencia y a un manejo, yo diría, ordenado de la economía. Y son los economistas ortodoxos, los que fueron permanentemente injuriados en el régimen anterior, porque se les llamaba los economistas OCP, conservadores, ordenados y prudentes. Qué buena cosa que hubiese habido prudencia en el manejo de la economía en el gobierno anterior. Y ahora han estado con nosotros economistas que más bien responden a una línea que se denomina de manejo heterodoxo de la economía. Y nos han dado 3 conferencias magistrales que más parecían realmente una conferencia de adoctrinamiento. Y les decimos pues con todo comedimiento a los señores economistas heterodoxos que ya estamos pues grandecitos para que nos vengan aquí a adoctrinar al más puro estilo de lo que se hacía en los últimos años de la Revolución Ciudadana en algunas escuelas a lo largo y ancho del país. Y yo les diría que para que haya sido completa esta conferencia magistral, hubiesen terminado con unas láminas que diga patria libre y soberana, o revolución, patria o muerte, o tal vez una imagen de el señor Fidel Castro, o tal vez del bien amado comandante Hugo Chávez. Allí hubiese estado completo el adoctrinamiento. Y en la lectura del informe de la comisión, quiero decir, he visto una importante participación de los asambleístas del bloque revolucionario. Han dicho de todo, pues no, han dicho que la ley es inconstitucional, que la ley no sirve, que la ley pretende privatizar al Banco Central, pero resulta que el 11 de abril el señor revolucionario, por decisión mayoritaria de los ecuatorianos, perdió las elecciones, pues. Y entonces ustedes querían, señores revolucionarios, que esta ley no se apruebe, porque querían que el Banco Central siga siendo caja chica de ese gobierno supuestamente que iba a ganar las elecciones, populista y demagogo. Esa es la realidad, señores economistas heterodoxos. Y yo les pregunto a ustedes, cuando fueron parte del gobierno del expresidente Correa y parte del actual gobierno también del señor Moreno, ¿por qué no dijeron, pues, señor presidente, tengamos un poquito de consideración, no nos festinemos todo recurso que tenemos a la mano? Pero no, pues, faltaba dinero para la dilapidación, el despilfarro y la corrupción, coja todo lo que hay. Esa era la forma de manejar los dineros y la economía del país, señores economistas heterodoxos que ahora nos vienen a dar clases de moral y buena costumbre. Entonces, felizmente, el 11 de abril se quedaron con los churros hechos. El señor revolucionario no ganó las elecciones, pero ahora tienen que venir a la asamblea con el mismo discurso, pues porque no pueden quedar mal, ¿no es cierto? Tienen que decir que la ley es inconstitucional, tienen que decir que la ley no sirve, tienen que decir que el Banco Central se quiere privatizar y tienen que tratar de justificar lo injustificable. Y entonces esta ley lo que busca, sí, puede ser defensa de la dolarización, pero poner orden pues en el Banco Central.
que no esté a la disposición de cualquier demagogo populista que llegue al gobierno para meter la mano a esas reservas y acabar con toda liquidez que tengamos en el país. Felizmente eso no va a pasar con el presidente legítimamente electo el pasado 11 de abril, porque Guillermo Lasso es una persona sobria, es una persona seria, es una persona honesta y sabe manejar la economía, y jamás se le ocurriría meter mano a la reserva del Banco Central. Señor presidente, tenemos que blindar al Banco Central, tenemos que darle estabilidad, tenemos que darle políticas coherentes para que nuestra economía, más allá de la dolarización que efectivamente hay que defender, para que nuestra economía tenga un buen manejo. Este ha sido el desenvolvimiento del asambleísta Fernando Callejas Barona en las diferentes sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se demuestra su accionar responsable y ético en legislar y fiscalizar, lejos de buscar intereses personales o particulares, sino que su gestión ha estado siempre enmarcada en defender los sagrados intereses de la patria. Por ello, de acuerdo a encuesta realizada por la prestigiosa empresa Cedatos, el asambleísta Fernando Callejas Barona está considerado entre los 10 mejores legisladores de la Asamblea Nacional. Con esta detallada rendición de cuentas, invito a escuchar el mensaje final del arquitecto Fernando Callejas Barona respecto a su labor cumplida en sus 20 años de vida pública al servicio de la comunidad ambateña, tungurahüense y ecuatoriana. Comencé mi actividad política pública en el año 2000, cuando los ambateños tuvieron la gentileza y la generosidad de elegirme alcalde. Esa actividad la cumplí durante 14 años, con dignidad, con honestidad y trabajando por el bienestar de los ciudadanos ambateños, como fue y es la obligación de todo alcalde. Luego he estado en la Asamblea Nacional como asambleísta por Tungurahua desde el año 2017 hasta el 2021. Prácticamente son 20 años que he estado en la vida pública. Luego de estos años he decidido retirarme a mi vida privada y lo hago con la satisfacción del deber cumplido. Agradezco a todos quienes confiaron en mi persona para cumplir esta honrosísima actividad como autoridad, en este caso alcalde de Ambato y como asambleísta de Tungurahua. Me retiro con la conciencia tranquila porque sé que he cumplido mi obligación moral y legal como me enseñaron mis abuelos y mis padres, sin jamás transgredir la moral y las leyes. Muchas gracias. Arquitecto Fernando Callejas Barona,